Bien, amigos, continuamos en la tertulia en Interalmería Televisión y vamos a continuar hablando con Eusebio Villanueva, que es arquitecto, va en el número 6 de la lista del Partido Socialista para las próximas elecciones municipales y aprovechando, lógicamente, su cualidad de arquitecto, de técnico en la materia, estamos hablando en amplitud sobre las ideas que el Partido Socialista presenta para estas elecciones municipales en materia urbanística y en materia de creación de ciudad, en definitiva modificar el criterio de ciudad que hasta ahora tenemos. Bueno, las características de Almería pueden cambiar ostensiblemente, Eusebio, en el momento que tengamos un proyecto, lo mismo que cambió con la Rambla, pues ahora llega el proyecto Puerto Ciudad también. No sé si estás muy confiado en que ese proyecto puede llegar a buen puerto o no. Vuelvo a repetir lo que os decía antes, si no se hacen medidas complementarias alrededor de eso, solamente actuar en la parte del puerto ciudad, como he visto que se quiere actuar, que va a tener, desgraciadamente, poca repercusión. Si seguimos teniendo todo el tráfico por la zona del puerto, tirar la valla del puerto se tira en 10 minutos. Eso no es el problema. Pero todo el tráfico que genera rodado por allí, de una gran vía, eso, si no hacemos alguna actuación complementaria que desvíe esos tráficos y que no haga obligatorio el paso por ahí, luego la conexión con los barrios tradicionales ahora mismo está tocada porque hay unos edificios pantalla en la primera línea de puerto, sí, no playa, que no permiten una conexión fácil. ¿Qué fue lo que pasó con el paseo? ¿Qué fue lo que pasó con el paseo marítimo? Paseo marítimo, si os acordáis, antes de dar el paseo marítimo estaba la playa, el agua a 10 metros de los edificios, pues comiéndose las casas porque habían hecho una pantalla de edificaciones que estaban además de espaldas al mar, o sea, era una cosa. Cuando se ha regenerado aquello, cuando se ha ganado terreno, entonces empieza a haber un uso de un espacio en condiciones. ¿Somos capaces de ganar ese terreno en la zona del puerto como para poder pasear y tal? Yo, siendo frontera y con todos los problemas que tiene, encima con los graneles en la parte de fuera, yo lo veo complicado. Pero bueno, no me parece mal que haya proyectos en ese sentido, pero que no va a ser la panacea. ¿Y ves necesario que llegue el tren al puerto? ¿La conexión ferroviaria con el puerto? Si es que hay mercancías y hay funcionamiento para ello, habrá que articular una fórmula. Pero tampoco me parece que sea, volvemos a lo mismo, la discusión permanente ahora de si llega o no llega o tal. Bueno, pues es que para algunos es inexcusable la conexión ferroviaria con el puerto de Almería. Pero, ¿porque sí tenemos algo que llevar? Eso es lo que me pregunto yo. La primera pregunta sería eso. ¿Qué vamos a llevar? ¿Vagones vacíos, vagones de mineral, vagones de uva, vagones de mármol? ¿Qué vamos a llevar? Es que no lo sé. Claro, pues entonces... Yo siempre he preguntado eso, a ver si alguien me dice alguna vez cuál es el argumento que hace tan necesario. No, el argumento yo creo que está en el sentido de decir, es una infraestructura muy necesaria y el hecho de que llegue hasta allí, pues se podría aprovechar. Pero vamos a crear la infraestructura antes de la necesidad. A lo mejor lo que hay es que trabajar al revés, ¿no? Tener la necesidad y entonces creamos la infraestructura. Porque si vamos a llevar contenedores que van directamente a los barcos o trenes que entran directamente en los buques y entonces no hay un trasvase de cargas, pues a lo mejor sí, pero si no... Sí, el rorro. Bueno, pues ya veremos, pero vamos, de momento no lo tenemos claro, ¿no? Lo de la no, yo no lo veo claro porque tampoco el proyecto que hemos conocido, algo, pues tampoco marca muchas líneas y yo creo que es un melón por abrir, pero ya te digo, creo que una sola medida sola en la ciudad no hace nada. Hay que tener una idea de conjunto de ciudad. Tú hablabas del plan general. El plan general viene a ser eso también, sí, ¿no? Claro, pero tienes que tener una idea para hacer un plan general. Sí. ¿En dónde quieres empezar a hacer ese plan general y para qué? Sí, ¿Tú quieres generar un plan general? Defiendo precisamente eso, es decir, que la actuación urbanística hecha en una determinada zona aislada no sirven de nada si no hay un plan general de crecimiento de la ciudad, de crecimiento ordenado, de que haya espacio para todas las dotaciones, para todos los servicios, para vivienda. Es decir, es que al final una actuación sola no sirve de nada. Evidentemente el puerto ciudad solo en sí mismo no sirve de nada si no acompaña de otra serie de cosas. Hombre, yo lo que sí creo es que el hecho de la existencia ya de un master plan, es decir, el hecho de que la idea de que había que hacer algo con el puerto, que había estado años atrás, ya al menos se haya materializado en un plan general de actuación donde se están aportando ideas para la mejora de esta zona, para volver de nuevo la ciudad al mar y tal, creo que es un avance muy importante. Es decir, vale, ¿pero dónde vamos a volver la ciudad al mar? ¿Dónde? ¿Qué es lo que vamos a volver de la ciudad al mar? Pues ¿qué vamos a hacer? De eso es lo que se trata con ese plan, de intentar abrir un poco la ciudad. ¿Cómo la vamos a abrir? ¿Por dónde?
¿Por la escalera de la Reina o por pescadería? ¿Vamos a entrar por ahí? ¿Cómo vamos a entrar? Precisamente para eso están los técnicos están que están ahí desarrollando discutiendo el master plan. esa cuestión. Sí, O sea, el master ahora mismo plan. estamos en un momento en el que hay que discutir qué es lo que se quiere hacer con esa zona de la ciudad. Es que, vamos a ver, creo que hay eso es un ejemplos. avance que no teníamos hace No, muy sí, poco. yo no digo que sea un retroceso. Lo que quiero decir es que vender eso como el avance, que es lo que parece que se vende, el avance, no. Se está viendo perdona. como un paso para que la ciudad avance. Ciudades parecidas, no son iguales, pero parecidas en algunos aspectos bastante. Almería y Cartagena. Cartagena, cuando hizo el plan de su puerto y lo convirtió en ciudad, es un puerto ciudad en definitiva, cambió radicalmente. Y ha cambiado radicalmente y la gente está loca de contenta, ¿eh?, con el cambio que ha operado Cartagena. Claro, cuando tienes las posibilidades que tienes en un puerto además muy sensible, porque es puerto militar también, ¿eh? Entonces, Ya lo has dicho tú. Sí, es un Claro, puerto, claro. el puerto de Cartagena. El de Cartagena. ¿Y el de aquí de Y Almería? el de Almería está también sensibilizado por la OTAN, ¿eh? Porque claro, Almería de momento es miembro de la OTAN también. Y de es momento. frontera. Es frontera. Tiene estos problemas de frontera. No es circuito Schengen, lo cual quiere decir que ha de estar blindado. Y claro, si quitas la valla, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde te lleva? Si aquí el problema del puerto ciudad es llevarse al puerto pesquero la terminal marítima internacional. Entonces, ahí es donde está la frontera, en el puerto pesquero. Vamos, en el puerto pesquero no, en el puerto nuevo ¿cómo le llaman? El puerto de Pechina. Sí. Ese puerto nuevo que hay ahí. El puerto de Graneles que hay Exactamente, exterior. donde están allí las montañas de granel y contaminando el barrio de pescadería cuando se mete un viento Un del vientecito suroeste. que aquí suele ser normal. Exactamente, bien. Bueno, por muchas pantallas que pongas, etcétera, lo contamina. Bueno, pues ahí es donde debería de estar la terminal marítima de pasajeros con el norte de África. Ahí. Y entonces, eso es un fondo de saco que no te perjudica para nada al resto de la ciudad. Y puedes levantar toda la valla y hacer un puerto ciudad en la dársena portuaria de Almería magnífico. Porque ahí puedes estar perfectamente, en vez de estar arrinconado allí de mala manera, como está la Guardia Civil, como está aduana, etcétera, te los puedes llevar a un sitio mucho mejor y más operativo, que es la dársena portuaria de Almería. Ahí te lleva salvamento marítimo, te lleva aduanas, te lleva la Guardia Civil, te lleva los ferries, los cruceros, y te lleva, y luego también atraques para las grandes esloras. Ya. Que muchas veces pasan las grandes esloras por aquí y piden puerto y no lo hay. Y se tienen que ir al más próximo, que puede ser... Porque era además un puerto muy caro, ha sido tradicionalmente un puerto muy caro, Sí, muy claro, costoso, claro. entonces Pero es que la gente no hay fondeaba una aquí. cuestión que diferencia de forma notable la actuación que había en el puerto de Cartagena con el de Almería. Claro, pero es que el Y puerto es de que Cartagena, en Cartagena ha logrado conectar la ciudad de No, tal pero, manera pero, que... pero ve más allá, es que en Cartagena, en Murcia, no existía ese problema de lucha entre administraciones. Sí, claro. Es decir, allí van todas a la una. Las colisiones Y esto siempre ha sido Almería. Pues bueno, pues aquí como ha gobernado el Partido Popular hace tantísimos años, la Junta de Andalucía hasta ahora era el PSOE, pues esto Pero era perdóname, la el Mancha Villa. puerto es del Estado, ¿no? Y también Sí, y porque gestionado, eso es del gestionado- Estado. La y dirección gestionado portuaria- por la- Perdona, y eso es gestionado del por la Junta. Estado. Sí, pero la dirección... La fue gestión cedido, es es de la Junta de de la Andalucía. Junta. Es decir, ahí no se puede quitar un ladrillo si la Junta de Andalucía no Perdóname, dice. esto es no un dice, puerto frontera, esto es... Es un puerto que está Aquí cedido. nosotros podemos estar discutiendo toda la tarde, pero aquí las decisiones no están a nuestro alcance, No, claro. por mucho que nos pongamos. Pero sí que la Junta de Andalucía, precisamente. ¿Por qué no hablamos de la ciudad, de los ciudadanos? Que yo creo que es lo más próximo. Hombre, Quiero claro, decir, por su- no, porque sí, lo del puerto el puerto está es bien, la pero... ciudad. Y es son un grandes problema muy serio. proyectos. Sí, Ya, estos son ya. grandes proyectos. Son grandes proyectos que lógicamente después la ciudad agradece. Oye, cuando se hablaba de la Rambla es que no ha sido hace 5 años ni 7. La Rambla, yo recuerdo que en el año 80 ya se estaba hablando de la Rambla. Claro, en el año claro. 80, Un proyecto que tiene que empezar a fraguarse desde antiguo, dándole vueltas y tal. Y reivindicando, y queremos la Rambla para un nuevo parque, etcétera, etcétera. Efectivamente. Bueno, pues eso ahora se ha trasladado también a la zona de, como decías tú, la avenida del Mediterráneo, que son nuevas vías que van creciendo y van poniendo como la ficha de dominó, ¿no? Y van desplazando el eje de la ciudad. Exactamente, claro. Pero a mí lo que me falta también en Almería, como decía anteriormente Óscar, es por qué no podemos disfrutar, y esos son ingresos para el ayuntamiento muy importantes, de una zona industrial, un polígono industrial. Aquí hemos tenido pastiches infumables, como por ejemplo el polígono industrial ese combinado que hay en la celulosa. Ahí tienes de todo y de todo mezclado.
Tienes viviendas, tienes talleres, tienes no sé qué, tienes no sé cuánto, tienes una cafetería, tienes un restaurante, una alhóndiga, luego tienes otro almacén, o sea, un salpicado ahí de cosas que no hay polígono industrial. Y ahí se tienen que meter tráiler de 30.000 kilos a cargar y a descargar, y no tienen capacidad operativa. Es imposible. ¿Por qué no tenemos ese polígono industrial? ¿Por qué no se reivindica eso? Es que no hay espacio. Si es que el problema es que no hay espacio. Claro, es que el PEGO, tiene que dotar el PEGO en vigor que hay está agotado, por lo menos respecto a lo que es suelo industrial. Claro. Está agotado. No se puede hacer un traslado, no se puede habilitar zonas para zona industrial, para uso industrial. Oye, porque por es que eso no hay. son impuestos, ¿eh? Son impuestos importantes. Por eso digo que Almería no tiene por qué renunciar a tener una zona industrial para que la tenga Huércal o para que la tenga Viator. Ellos tienen su instrumento. Pero igual que estabais hablando antes de que no hay que tener una biblioteca en cada barrio, tampoco a lo mejor hace falta un polígono industrial en cada pueblo, porque al final todo el mundo estaba haciendo su polígono industrial y al final estaban haciendo la competencia. Lo que es a lo mejor hay una es que zona industrial ciudad determinada que está enfocada más hacia la parte norte Yo no estoy de acuerdo que cualquier río. empresa de Almería Capital no pueda tener su espacio donde montar su empresa. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que ir a otro municipio? ¿Por qué tiene que generar riqueza en otro sitio que no sea en la capital? No estarás de acuerdo con eso, pero tampoco puedes estar de acuerdo en que la gente que vive aquí y paga sus impuestos aquí está trabajando aquí y usando los servicios de aquí y no cotiza. Bueno, pero sí, pero bueno, no cotiza directamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenemos... Pero gente que no hemos ofrecido eso. Pero la gente que viene de fuera a trabajar a Almería Capital es gente que come aquí, que hace gasto aquí, que compra aquí. No. La cuestión de que una persona que vive en tal sitio gasta todo allí no es así. Es decir, hoy en día la economía tan liberalizada que tenemos hace precisamente eso, que una persona que venga aquí a trabajar todos los días gaste probablemente mucho más dinero aquí cuando viene a trabajar que en el sitio donde está viviendo. O sea, que eso no es así. Pero no podemos privar a las empresas de Almería y a los ciudadanos de Almería que quieran tener su empresa aquí en Almería a tener que desplazarse a otros municipios, porque sí. Si hay instrumentos para habilitar que pueda haber zonas destinadas a uso industrial, ¿por qué no lo va a haber? ¿Por qué no tenemos que autolimitar de esa manera? El Plan General de Almería, perdóname que te diga, pero no se soluciona con el tema industrial. El Plan General de Almería eso es uno de los problemas tiene que que solucionar muchas más Almería. cosas de mayor calado todavía antes que eso. Muchas más. Por supuesto. Sí. Y lo que no podemos es seguir haciendo convenios urbanísticos y creando polígonos industriales o polígonos en centros comerciales, en un punto colapsando la entrada, en otro punto rompiendo la otra entrada. O sea, estos son disparates. Esto es lo que se ha hecho en los últimos años con los convenios urbanísticos, destrozarnos parte de la ciudad. En una entrada de una ciudad te permite escoger y hacer un corte de la montaña para meter un IKEA y meterle presión a una gasolinera y a un... Pero yo me pregunto qué problema genera el IKEA. ¿Dónde se va a abrir? Pregunto. Que no tienes que ir a Murcia. ¿Qué problema genera el IKEA ahí? El problema que genera es que está rompiendo la entrada de la ciudad. ¿Pero que está rompiendo en qué? Física, desde el punto de vista estético. Bueno, ¿Tú crees que una entrada de la ciudad, en la entrada de tu casa, colocamos las bolsas de basura? ¿Y entonces qué habría no se te ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer allí? Mejor poner un centro comercial, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué? A la entrada de la ciudad. Que no afea. ¿Un centro comercial afea? El que van a poner ahí, desde luego, y con el corte de montaña que hay, eso es un disparate, es una herida en el paisaje tremenda. En la zona de los polvorines. Sí. Eso, vamos, no sé. Ya lo has visto, ¿no? El corte de mármol perfecto, vamos, solamente falta poner un anuncio de porcelanosa casi. Pero vamos a ver, en una comunidad autónoma con la tasa de paro que hay, es decir, estar poniendo cortapisas... el centro comercial de allí se vendió con 800 puestos de trabajo. ¿Cuál? ¿De Torre? El del IKEA, le supone el IKEA. Sí. ¿Cuántos puestos de trabajo ha quitado en la ciudad de tiendas que han cerrado? Pero si el IKEA todavía no ha abierto. Pero vamos a ver, tiendas que han cerrado... Tendrá que abrir primero. Vamos a ver, la ciudad se nutre del comercio de proximidad y es lo que le da vida. El centro de la ciudad tiene que tener vida de gente moviéndose, el centro de la ciudad, comprando. mira, el centro de la ciudad no puede vivir por el mero hecho de que no haya otras zonas de la ciudad que se desarrollan, porque no haya otras alternativas comerciales. El centro de Almería tiene que vivir porque ofrezca cosas a los ciudadanos, el entorno y los propios negocios que sean una oferta diferente al resto de ofertas que puede haber en otras zonas. Es decir, si para que los ciudadanos, si para que los negocios del centro de Almería vivan, no puede haber centro comercial en Almería, me parece que estamos hablando de una barbaridad. Es decir, el centro de Almería hay negocios magníficos que llevan toda la vida abierta, lo mismo que hay negocios que han abierto y han cerrado, porque como todo en un libre mercado, pues si el negocio es bueno y ofrece productos
que atraigan a la gente, ese negocio funcionará toda la vida, aunque abra un Ikea en el centro de la ciudad, porque creo que son negocios o son modos de hacer negocio totalmente diferentes. Pero no podemos decir, oye, para que el centro de la ciudad y los negocios del centro sobrevivan, no podemos abrir centros comerciales. No, yo no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo, ¿sabes cuántos centros comerciales se han cerrado en Estados Unidos? Pues no la sé. tendencia últimamente. Pues no sé cuántos se habrán cerrado. Pues Yo miles, lo único que sé es que miles. no llega ni a un 6% Una de ciudad paro. como Almería, que tenga 3 centros comerciales y va hacia un cuarto con el parte del IKEA, con la población que tiene. Pero vamos a ver, pero ¿qué problema? Es que lo que pasa ¿Pero es que qué en Estados problema hay? Unidos, Es que en no Estados Unidos entiendo cuál es. una tienda es un gran centro comercial aquí, ¿eh? O sea que también No, es verdad. no, pero Lo que pasa es Estamos que- hablando de un país que tiene un 6% de paro. Es decir, allí en Estados Unidos hay centros comerciales uno detrás de otro. Y zonas industriales No, lo que pasa es que inmensas. Es decir, las compras por internet se han llevado por delante a muchos centros comerciales en Estados Unidos, eso está claro. en Estados Unidos y en muchos sitios. Pero no en podemos muchos decir, sitios, para sí, pero que no especialmente tenga en competencia el Estados centro, no se abren centros comerciales. No, ¿Qué problema hacer un centro genera de un centro comercial, comercial? hombre, ha generado un problema urbanístico tremendo. En la entrada de la ciudad, que era por donde Hombre, iba a entrar si- la autovía, vamos a ver, si tú me dices estamos que conectando si- un centro comercial como el de, Pero vamos a el ver, de sí, arriba. si tú me dices que el Ikea lo pone en la Rambla, donde está la Salle, todavía entendería que me dijese, pues mira, eso es un problema de tráfico ahí hay un problema, terrible. ahí hay Pero un problema en la estético. entrada de No, Almería... va a haber un problema de tráfico seguro. En una redonda que tiene una gasolinera, que tiene un centro comercial, que va a salir ahí el tráfico, ¿tú sabes lo que se va a liar ahí? que está al lado de la autovía, que también va a Sí, facilitar que pero muchísima la gente que va a redonda, venir la de toda la redonda no provincia... tiene capacidad para resolver ese tráfico. Y si no, da el tiempo. Bueno, creerlo. también yo recuerdo cuando había manifestaciones por la Rotonda de la Muerte, que es el acceso de la autovía de Granada, que llegaba a Almería, y entonces ya sabes que se bifurca. Sí, que Bueno, no pues hay ahí- una... Y había una rotonda, la rotonda Que ahí serían unas todas las mañanas estupendas. Claro, pues, eso yo recuerdo que el Partido Socialista se prodigó en varias manifestaciones y le puso el nombre, el apelativo, la Rotonda de la Muerte. Por cierto, no se hizo nada en esa Rotonda de la Muerte, no ha producido afortunadamente ninguna tragedia, ¿eh? Y lo que pasa es que a priori, yo creo que los centros comerciales, especialmente cuando se decía es que el Corte Inglés va a producir en Almería, que por cierto eso hubiese sido un motor importante para dinamizar el comercio en el centro de Almería. Pero bueno, por las cosas que pasan, ya sabes lo que pasó, que hubo una fuerte oposición también del PSOE y de la Junta de Andalucía. Y no se pudo hacer, pero se vaticinaba que iba a haber un carajal con el tráfico y tal. Yo todos los Cortes Inglés que he visto, y he visto algunos, no producen ningún problema, solucionan el problema. Tienen gran capacidad de aparcamiento, absorben muchos problemas de tráfico y se lo estudia muy bien el Corte Inglés, pero yo creo que el Corte Inglés tiene mejor gabinete urbanístico que muchos ayuntamientos juntos, porque se juegan su dinero, en el prestigio y en el funcionamiento y la utilidad que le den a esa estructura. Pero en fin, ya digo que ahora de pensar que IKEA puede generar un colapso a la entrada de la ciudad, yo prefiero, desde luego, tener un gran centro comercial a la entrada de la ciudad. No creo que... no está en el paseo, allí puesto en medio, ni está en mitad de la Rambla, está a la entrada de la ciudad, en una zona, bueno, pues hasta ahora absolutamente inútil, no le damos ningún tipo de utilidad. Los polvorines eran los polvorines, bueno, pues allí nada. Ponemos un gran centro comercial, no tenemos que ir a Murcia a comprar, ya nos ahorramos algo, también el riesgo de los kilómetros y de las distancias, y sobre todo que generamos también empleo y riqueza y le damos caché a Almería. Yo creo a nivel Pero comercial. generamos empleo a costa de perder otro empleo. Es que, No creo, perdóname, pero, cuando ¿eso se tiene dice la voy a hacer prioridad, 800 puestos de trabajo y no se cuenta las 200 familias que cierran una tienda, No, que pero- son 800 personas que también están en eso, es que los números son muy fáciles de hablar. Yo cuando Y te voy a lo decir digo en el más, centro. tengo mis dudas que se ponga el IKEA. Yo, personalmente, o sea, es una opinión muy personal. Tengo mis dudas que acabe poniéndose el IKEA. Trabajando están. No, sí, están trabajando. Pero vamos, que tú ya sabes, Eusebio, perfectamente que hay clientes para IKEA y para Muebles Magus, ¿eh? O sea, que cada uno, lógicamente, puede tener su filosofía de lo que es un mueble funcional, tal, no sé qué, de quita y pon, y lo que es un mueble de otra calidad y de otro... Sí, pero no solamente son muebles, son muchas más cosas. Bueno, pero bueno. son muchas más cosas, pero... Mira, Oye, nos tenemos que yo- marchar, me dice. Sí. Oye, quiero que te dirijas a la cámara, Eusebio, a ver por qué hay que votar al Partido Socialista, a ver si nos lo resume rápidamente. Venga, yo lo resumo en un momento. Sí. Pues mira, yo creo que hay que votar al Partido Socialista porque tenemos una idea de ciudad, tenemos en la cabeza cómo organizar la ciudad, cosa que desde mi punto de vista y por lo que yo conozco ningún otro partido tiene, y
tenemos unas propuestas a nivel de participación, a nivel de sostenibilidad, a nivel de los retos que vienen en el futuro, que nos vienen encima, como es, por ejemplo, la desaparición del coche particular, que es una cuestión que en 40 o 50 años vamos a tener encima. Y nosotros estamos anticipándonos a esas cuestiones y estamos haciendo, o hemos hecho un programa que trata de responder a eso desde el punto de vista del cambio climático, desde el punto de vista de la participación y desde el punto de vista de la organización de la ciudad. ¿A eso qué le sumamos? Pues que tenemos una persona como Adriana Valverde, que es una mujer sencilla, normal, corriente, trabajadora, y que hay un equipo de profesionales, entre ellos yo, que hemos venido aquí no porque no tengamos nada que hacer, que cada uno tenemos nuestro trabajo, sino porque pensamos que podemos aportar algo. Por esas razones, pues yo os pediría el voto para el Partido Socialista. Muy bien, Eusebio. Pues mucha suerte y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias en a un tema vosotros. que muchas veces es muy complejo y árido, Sí. Pero bueno, por lo menos yo creo que nos llevamos ideas claras. Ha sido un placer estar aquí y hablar Muchas con gracias. vosotros. Te lo agradecemos. Igualmente, Óscar, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, Y por hasta llamarme. el domingo. El domingo nos no, vemos. pues, venga, Exactamente. el domingo nos vemos. Sí. Exacto. Muy bien, muchas gracias y buenas noches. Y nosotros volvemos mañana con otra edición de La Tertulia aquí en Interalmería Televisión. Muy buenas noches, amigos.